gravitatoria va a depender, entonces, como decíamos, de la masa de los dos cuerpos, de una constante G, que es una constante gravitacional, una constante, como una constante de la naturaleza, como pi, como vamos a encontrar pi, el número pi. Esta G es la constante de proporcionalidad que me da, que me va a determinar la fuerza gravitacional, que va a dar en, que G, que es en la unidad, en sistema internacional, ¿no es cierto? Que va a ser, que me dice que la constante G, ¿sí? Multiplicada por las masas, sobre la distancia entre que se encuentran las masas una de otra, me va a dar la fuerza de atracción que existe entre los dos cuerpos. Y acuérdense que ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Volvamos a eso. Funciona de la siguiente manera, volvamos a repetir. Que la fuerza de esta F sub G es la fuerza que ejerce 2, o sea, que ejerce esta masa con que le atrae a la masa 1. Y la fuerza de F sub G es la fuerza con que la masa 1 atrae a la masa 2. Vean ustedes que ocurren de a pares. ¿Ven que ocurren de a pares? Es decir, un cuerpo va a atraer a la Tierra y la Tierra atrae al cuerpo con la misma fuerza. No sé si se entiende eso. Parece tan simple, pero es... No, o sea, vean que, que la fuerza gravitatoria siempre ocurre a pares. Por ejemplo, el Sol atrae a la Tierra y la Tierra atrae al Sol. Como existe un montón de planetas, se encuentra después, uno le atrae al otro y después termina estando en equilibrio el sistema, pero que ya lo vamos a ver. ¿Se va entendiendo, chicos, o no? Sí, profe. ¿Alguna Sí, duda profe. más? Bien ahí. ¿Alguna duda más? Bueno. Bien ahí entonces. ¿Cualquier duda? Una pregunta. No se preocupe. ¿De dónde sale el 9,8 Entonces, que nosotros vamos a tener lo siguiente. Ejemplo. Vamos con dos masas. ¿Sí? Una masa de 4 kilogramos y otra de 2 kilogramos. Están colocadas de modo que sus centros quedan separados a una distancia de 40 centímetros. ¿Cuál es la fuerza con la que se atraen mutuamente? La fuerza que se atrae mutuamente es esta. ¿Sí? Pero vamos a graficar eso. Vamos a tratar de graficar eso, ¿sí? ¿Se entiende eso? Lo que me dice entonces que una masa 1, esta es 1, y existe una masa 2. Si nosotros tenemos que el centro es este, la recta de acción donde van a estar la fuerza va a ser la que une los centros de masa. Entonces, en el centro de masa de la 1 va a haber una fuerza F21 decimos. ¿Por qué va a ser una fuerza F1? Una fuerza producida por 2 sobre la masa 1. De la misma manera, vamos a tener una fuerza igual y opuesta, ¿sí? Producido por la 1 sobre la 2. Y cuyo valor va a ser igual a la fuerza gravitatoria. ¿Sí? Que calculada 3,33. Que los centros de masa, si unimos con una recta de acción, va a ser la recta de acción donde están las fuerzas. Y su sentido siempre van a ser de unir las dos masas, de atracción se dice. ¿Se entiende?
Vamos a calcular eso, ¿sí? Ahora vamos, yo le muestro ahí como... Ahí está. Entonces, nosotros teníamos esto, ¿sí? Esta es la que teníamos, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, nosotros tenemos que la masa M1 vale 4 kilogramos, la masa M2 2 kilogramos, la distancia es 0,4 metros elevado al cuadrado, por G, que es la constante gravitacional, me da 3,38 por 10 a la menos 9. ¿Se va entendiendo eso? Acuérdense que 9,8 metros sobre segundo cuadrado es la constante, la aceleración de la gravedad, pero eso es cuando, supónganse, cuando un cuerpo está sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, supónganse que la masa 2 va a ser la masa de la Tierra. G es la constante gravitacional y R es el radio de la Tierra. Entonces, eso me da 9,8. Es el producto de G por la masa de la Tierra sobre el radio cuadrado de la Tierra. Eso me da 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por eso da G por M. Eso es la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra sobre el cuerpo, que es el peso. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Sí, se entiende, ingeniero. Sí. Buenísimo, profe. buenísimo. Ahora sigamos. Ahora sigamos. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, ahí simplemente le aclaramos que 10 a la menos 9, 10 a la menos 9, le llamamos nano. ¿Sí? Es un múltiplo, decimos. 10 a la menos 9, nano. Representa, cuando usted una n chiquitita, eso es nano, significa 10 a la menos 9. ¿Sí? Es adimensional, es 10 a la menos 9. O sea, 0,00009 ceros, o sea, 8 ceros y un 1. 0,8 ceros y un 1 representa esa n. Igual que micro, sería la menos 6, igual que cuando nosotros decimos centímetro, esa centi representa 10 a la menos 2. Milímetros, la m de milímetro, la m representa 10 a la menos 3. ¿Sí? Esos son múltiplos y submúltiplos, pero son unidades adimensionales, no tiene dimensión. Simplemente trabajamos para no estar escribiendo 10 a la menos 9, 10 a la menos 6, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener que ir familiarizándonos con eso. Eso vamos mucho en el laboratorio. ¿Se entiende o no? ¿Vieron alguna vez ese numerito o no? En ese contexto, es como decir que un bidón de 5 litros de agua y otra botella de 2 litros es como algo parecido a la fuerza con la que se atraen mutuamente, ¿no? No es lo mismo, supongamos, Exactamente. dos planetas que tienen una masa enorme a dos botellitas nomás que van a tener una fuerza pequeña, ínfima. Exactamente. La fuerza con que se atraen esas dos botellas no es la misma que se atraen dos masas, dos cuerpos mucho más másicos, decimos. ¿Se entiende eso? Perfectamente, ingeniero. Bueno, sigamos. Entonces, masa y peso. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso? Entonces, nosotros vamos a tener que la masa, ¿sí? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, que no tiene nada que ver con el peso. El peso, que ahora podemos decir, ¿qué es el peso? La masa es la cantidad de materia. ¿Y el peso? ¿Qué es? El El peso, la peso, atracción que hay en un cuerpo. Exactamente. El peso va a ser
Simplemente la fuerza con que la Tierra atrae al cuerpo. ¿Ven lo que yo le digo? Esa G, esta sí es 9,8 por metro sobre segundo cuadrado. Pero resulta de multiplicar, vean ustedes, la masa de la Tierra por la constante gravitacional dividido el radio de la Tierra al cuadrado. Eso resulta ser G. ¿Se entiende? O sea que el peso nunca va a ser el mismo según la gravedad con la que se atraiga el cuerpo. Si el peso no va a ser el mismo en la Tierra que en la Luna. Exactamente. Listo, Exactamente. listo. Si ustedes ven justamente en la película del hombre en la luna, ustedes ven justamente que cuando salta Neil Armstrong, justamente como que está flotando. La fuerza con que le atrae la luna, ¿sí? No es la misma fuerza con que le atrae la Tierra al hombre en la Tierra. ¿Entienden lo que digo? Por eso vieron Además, que cuando despegan los astronautas de la Luna, van a despegar y necesitan mucho menos energía que la energía que necesita el cohete para poder salir de la órbita de la Tierra. ¿Entienden lo que digo? Sí. Ustedes ven esa secuencia de la película, de la última película que salió ahora, del primer hombre se llama, que es la historia de Neil Armstrong, justamente la secuencia donde despega nuevamente, cuando salen de la Luna, necesitan mucho menos energía para llegar hasta el satélite que le está esperando, para volver a la Tierra, les necesita mucha menos energía que la que se necesita para salir de la Tierra y ponerse en órbita. ¿Entiendes lo que digo? y en todo La caso, fuerza con que la trae la Luna es mucho menor. ¿Por qué? Porque es mucho menos másica de lo que es la Tierra, ¿no? Sí, escucho. una persona que dicen que pesa, supongamos, 98 kilos, en realidad estaría pesando 98 newton y la masa es la que sería de 10 kilogramos, ¿no? Está No, mal, no. no está mal implementado lo que es el Ahí término. justamente cuando... No. Ahí justamente, vean ustedes, nosotros trabajamos siempre acá en física, nosotros trabajamos con qué? Trabajamos con, o en física 1, nosotros por lo general trabajamos con el sistema internacional, que es, la unidad es masa, ¿sí? La magnitud fundamental es masa, longitud y tiempo. Sí, ese es el sistema internacional, pero en el sistema técnico, si te vas al sistema técnico, en el sistema técnico lo que se utiliza más, que es más práctico, es, porque ¿qué pasa? En el sistema internacional vos si necesitas sería las magnitudes fundamentales, vos vas a necesitar llevar una masa por todos lados, que sea 1 kilogramo masa, para comparar. Por eso viste en la balanza, nosotros una balanza de platillo, vos pones de un lado un platillo que pesa, suponete 1 kilogramo, y del otro vos vas poniendo, qué sé yo, pones plomo, vas a ver que para que el fiel de la balanza quede equilibrado, necesita mucho menos que si pones, qué sé yo, pluma o pones papel, vas a necesitar mucho más papel para que el fiel de la balanza quede en el medio. Entonces lo que vos estás haciendo en ese caso, estás comparando masas. Eso es en el sistema internacional. Pero en el sistema técnico, como su nombre lo dice, en el sistema técnico necesita algo más práctico. No puede andar con una masa por todos lados y una balanza. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué es más práctico en el sistema técnico? Es trabajar con el peso. Y en ese caso, se trabaja con el kilogramo fuerza, que es en el sistema técnico. En el sistema técnico, la unidad fundamental es fuerza, longitud y tiempo. No es más masa. ¿Por qué? Porque no es práctico andar con una masa llevando bajo el brazo, es más difícil. En cambio, sí podés llevar una balancita
que esté graduado el peso. Entonces, voy a decir, 1 kilogramo fuerza me va a estar graduado. ¿Por qué? Porque la fuerza gravitacional va a ser la misma por todos lados donde yo vaya. Entonces es más práctico. Yo cuelgo algo en mi balancita, por ejemplo, esa que vieron, la balancita esa que venden pescado en la calle o que usaban antes, ¿sí? Que vos le colgás y él te marca el peso, no te está marcando la masa, te está marcando el peso, te está marcando la atracción gravitatoria. Entonces, kilogramo, fuerza, que por ejemplo ustedes van allá, no le van a decir al carnicero, dame 9,8 kilogramos masa de carne. Porque le están hablando del sistema internacional. Van allá y le dicen al médico, al carnicero, le dicen, dame 1 kilogramo de carne. Cuando le están diciendo 1 kilogramo de carne, le están diciendo fuerza. Están hablando del sistema técnico. Le dicen 1 kilogramo fuerza. Es decir, dame carne que tenga una fuerza gravitatoria de 1 kilogramo. Eso es lo que le están diciendo. Están hablando en otro idioma. No está mal. Pero están hablando de otro sistema de medición, ese sistema técnico, donde la unidad fundamental es la fuerza. ¿Se entiende eso? Perfectamente, ingeniero. No mezclemos, o sea, una cosa es el sistema técnico donde la unidad fundamental es la fuerza y esa unidad es 1 kilogramo fuerza, y del otro lado tenemos el sistema internacional donde la unidad de medida es la masa. Nosotros venimos de básicamente de lo que teníamos el sistema francés. El sistema francés es ese. El sistema francés se rige por ese tipo. Y el sistema técnico no. Porque, como su nombre lo dice, el sistema técnico es algo un poco más práctico de manejar. Y ahí comienzan a complicarse. O sea, por eso tienen que manejar un poco lo que es el sistema de unidades, eso es lo que tienen que leer un poquito más. Pero no importa, vamos. Lo importante es que vayamos discutiendo eso, justamente. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bueno, entonces, vean ustedes lo siguiente. Nosotros en la ley de movimiento de Newton tenemos 3 leyes. Newton, ¿sí? Lo que planteaba él fue justamente, fijó los principios de la dinámica. ¿Qué eran los principios de la dinámica? Los principios de la dinámica me dice qué es, él analizó qué es lo que produce el movimiento de un cuerpo. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? Eso es lo que él se basó en estudiar. Entre varias cosas. Entre una de ellas era eso. ¿Sí? Newton, ¿qué era? Alemán, inglés, ¿qué era? ¿Alguno sabe? No, profe. Bueno, le dejo para que ustedes busquen. ¿Quién era Newton y dónde trabajó? ¿Era inglés? Newton, ¿y dónde trabajó? Era profesor. Era profesor, investigador, ¿sí? Y era profesor de la Universidad de Cambridge. ¿Sí? El tipo, el hombre, el científico, básicamente con nosotros trabajamos en física cuando podemos entender ciertas leyes que rigen el universo, podemos tener vamos a ver que podemos llegar, una vez que conocemos, podemos tener ciertos adelantos. Por ejemplo, cuando él descubre o trabaja con los principios de la dinámica, una vez que se tiene acabado conocimiento, se empiezan a desarrollar una serie de adelantos científicos de la época. Que fue lo que él produjo. A partir de lo que él conoció, se empezaron a producir una serie de adelantos que fueron la máquina de vapor,
En fin, un montón de datos científicos que produjeron la primera revolución industrial. Bueno, lo que me dice, lo que me dice Newton, él decía que, vean que pareciera que es algo básico, dice, si una fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. Está en reposo. Entonces implica que la velocidad es cero o que la velocidad es constante. ¿Sí? Decimos que si la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es cero, o sea, la fuerza resultante, la sumatoria de todas las fuerzas sobre un cuerpo es cero, o el cuerpo está quieto o se mueve con velocidad constante. Supóngase, si nosotros tenemos un cuerpo moviéndose a una velocidad constante. Por ejemplo, ¿cuál sería ese ejemplo? ¿Algún ejemplo? ¿Cómo, profe? Se cortó, profe. Ejemplo. ¿Algún ejemplo de una fuerza de un cuerpo que se mueve a velocidad constante? ¿Cuál sería? Un vehículo yendo a 120 kilómetros por hora constantemente. En ese caso le pregunto, ¿las fuerzas sobre él son... ¿Hay fuerzas ejercidas sobre ese cuerpo? ¿Hay fuerzas ejercidas sobre ese cuerpo? Si se supone Sí, que sí. está en reposo, no se supondría si va a una velocidad constante. ¿Eh? Que está en reposo si va a una velocidad constante. O sea, si uno estuviera dentro de un auto que no está acelerando, prácticamente es como que estuviera quieto uno mismo. Bueno, justamente, vamos a ver después, cuando nosotros vamos arriba de un auto, nosotros vamos a ver justamente que eso no es un sistema de referencia correcto para las leyes de la física. Y lo vamos a interpretar porque después lo vamos a llamar de vuelta a ese ejemplo. Supónganse, a ver, un cuerpo en el espacio, ¿sí? Que no está ejercida ninguna fuerza gravitacional. ¿Qué hace? Se mueve, flota. Flota, exactamente. Por ejemplo, yo le empujo Y va a mantener la misma fuerza. y mantiene la velocidad, se mantiene constante y no está atraído ni por ninguna fuerza gravitacional, ni siquiera hay rozamiento del aire, porque no hay aire. Se va a mantener la velocidad. Supónganse, ustedes empujan, ¿sí? Sobre una superficie un cuerpo y esté suficientemente liso, o sea, no hay nada le está, no hay ninguna fricción. Si ustedes le empujan, ¿qué hace ese cuerpo? Se desliza. Se desliza, exactamente, no hay fuerza y él sigue moviéndose. Ese es el caso de un cuerpo moviéndose a una velocidad constante, porque no hay ni una fuerza sobre él. Y el otro caso diferente es cuando está quieto, que es el caso que nosotros más, que podemos decir, bueno, en ese caso podemos decir que no hay fuerza resultante sobre el cuerpo. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros, justamente, es lo básico para desarrollar todo lo que nosotros conocemos como estática. Nos va a abrir toda esa ley tan simple, así como así descripta, me va a poder desarrollar todo lo que nosotros conocemos como estática. ¿Sí? Una ciencia, ¿sí? de la mecánica que va a desarrollarse y vamos a desarrollar y va a llamarla estática, que va a ser justamente el análisis de los cuerpos en reposo, no habiendo fuerza sobre él. ¿Por qué, por ejemplo? Yo quiero hacer un tinglado y necesito saber qué dimensiones debe tener los hierros que vamos a trabajar con ellos para que no se rompan o no se doblen.
Entonces tenemos que hacer todo un análisis estático de ese sistema, así quedándose quieto. Y entonces, ¿qué vamos a aplicar qué vamos a aplicar? Esta primera ley de Newton, que como está quieto, la sumatoria de fuerza va a ser igual a 0. Y después vamos a ampliar un poquitito más cuando veamos momento y vamos a hablar algo más de acá. ¿Se entiende, chicos, eso de la primera ley de Newton? Si el cuerpo o está a velocidad constante o se encuentra a velocidad nula, la sumatoria de fuerza sobre el cuerpo, la resultante de fuerza sobre el cuerpo es 0. ¿Se entiende o no? Ahora, Sí, se entiende. en la segunda ley de Newton, relaciona la fuerza con la aceleración. Esa todavía no lo vamos a ver. Y en la tercera sí, esta no lo vamos a ver todavía, ¿sí? Y en la tercera sí me dice que me va a relacionar las fuerzas que ejercen, la tercera va a relacionar las fuerzas que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí. Dos cuerpos que interactúan entre sí, supónganse, como el caso de la extracción gravitatoria. O por ejemplo, cuando actúan entre sí, estamos hablando de dos cuerpos, por ejemplo, yo estoy empujando un cuerpo. ¿Sí? O por ejemplo, estoy pateando una pelota. La tercera ley de Newton me dice que, o sea, me va a relacionar justamente esas dos fuerzas. Me dice, ahí está, es decir, si un cuerpo A ejerce sobre una fuerza sobre un cuerpo B, por ejemplo, yo pateo a la pelota, entonces el cuerpo B, o sea, la pelota, va a ejercer una fuerza sobre A llamada reacción. Esa la llamamos la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. Vemos que a cada acción ocurre una reacción. Es decir, si yo empujo, o por ejemplo en este caso yo pateo la pelota, esa es la acción. Yo le estoy aplicando una fuerza sobre la pelota. Pero a la misma vez la pelota va a ejercer sobre mi pie una fuerza igual y opuesta. Eso se da en la fuerza de contacto. Entonces, el principio de acción y reacción. Yo voy a tener que, cuando yo ejerzo fuerza sobre un cuerpo, el otro va a ejercer sobre mí una fuerza igual y opuesta. ¿Se entiende eso o no se entiende? Pero si yo pateo la pelota, la fuerza voy a ejercerle sobre la pelota. Pero la pelota va a ejercer sobre mi pie una fuerza igual y opuesta. Pero la pelota va a ejercer sobre mi pie y mi pie va a ejercer sobre la pelota. Ocurren en cuerpos diferentes la fuerza, pero son igual y opuestas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿Sí o no? claro. Parece muy simple, pero ya lo vamos a ocupar. ¿Y cómo representamos matemáticamente esto? Representamos así. La fuerza A, o sea, del pie, ¿sí?, sobre la pelota es esta que está a la izquierda, es esta. Esta es la fuerza que ejerce el pie sobre la pelota. Va a ser igual y opuesta, por lo tanto está el signo menos, por eso es el signo menos, igual a la fuerza ejercida por B, que es la pelota, sobre A, que es el pie. Ese es el principio de acción y reacción. Entonces, vean ustedes, por eso le digo, ojo, actúan sobre cuerpos distintos. Esto es muy importante, ¿eh? Están actuando sobre cuerpos diferentes. Y la línea de acción, vean que es una línea de acción que une a las dos. ¿Se entiende la idea? ¿Sí o no? Ahora, decimos que
también vamos a ejercer, también nosotros vamos a tener que esto ocurre en la fuerza de campo. Vean la atracción gravitatoria. Como yo le dije, como habíamos planteado. ¿Sí? ¿Qué habíamos planteado nosotros? Habíamos planteado, en el ejemplo que nosotros teníamos, habíamos planteado esto. Que la fuerza 1, o el cuerpo 2, ejerce una fuerza sobre 1 de atracción. Y la fuerza 1 ejerce sobre la 2 también de atracción. Vean que es como la ley de Newton, la tercera ley de Newton. Se ejerce una sobre la otra, ocurre en los cuerpos diferentes, pero son igual y opuestas. ¿Ven que son igual y opuestas? ¿Se ve eso? También ocurre no solo en contacto, sino en fuerza de campo. Entonces, la que nosotros vamos a trabajar son la primera ley de Newton, que es la de equilibrio, vamos a ocupar, y esta, que es la de acción y reacción. Tercera ley de Newton. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, hoy más que nada vamos a tratar de trabajar un poco con la parte teórica, no vamos a dar mucho de ejercicio. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes puedan ir masticando un poquitito esto. Y después vamos a desarrollar en ejercicio un poco ya, por eso es importante, ustedes tienen que tener una base teórica, tienen que leer algo, tienen que leer e interpretar, para después pasar al ejercicio. Si no, se le complica. ¿Sí? Bueno, vamos al diagrama de cuerpo libre. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, por eso le dije, hoy ya vamos a empezar a acelerar un poquitito. ¿Alguna duda hasta acá? Pregunten. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Alguna duda, chicos? No, ninguna. ¿No, ninguna? Bueno, sigamos entonces. Bien ahí entonces. Entonces, nosotros vamos a seguir entonces. Decíamos, entonces, nosotros teníamos lo siguiente. Tenemos entonces que, en este diagrama de cuerpo libre, ¿qué vamos a representar? Nosotros ya fuimos aplicando ya este diagrama de cuerpo libre, sin saber, sin hablar un poquitito, lo estuvimos aplicando. ¿Qué llamamos al diagrama de cuerpo libre? Nosotros lo que tratamos de hacer, yo le dije de un principio, en física, es simplificar, llevar desde algo real o algo plausible, llevarlo a un lenguaje matemático que podamos trabajar. El diagrama de cuerpo libre es algo intermedio. Es decir, dejamos en evidencia, por ejemplo, si un cuerpo, como yo le habíamos puesto al principio, un cuerpo, nosotros, acuérdense que nosotros teníamos, supónganse, acá, una mano empujando un cuerpo, yo no puedo poner en el ejercicio una mano empujando un cuerpo. No puedo representar eso. No puedo meter eso, una mano empujando un cuerpo, en una ecuación matemática. Entonces, ¿cómo representamos esa mano? Con una fuerza. Y ahí estamos ya llevando a lo que nosotros llamamos diagrama de cuerpo libre, que es algo intermedio a la ecuación matemática, que estamos representando lo que está pasando en la realidad. Es decir, la mano lo representamos como un vector. Ese vector significa que está siendo aplicado sobre el cuerpo. Ya no olvidamos de la mano. Y vean que acá está estirando el cuerpo. ¿Ven? Los dos efectos son similares y yo lo represento con un vector
F. No me importa si yo estiro o empujo. Yo represento el efecto que es un vector que va hacia la derecha y tiene una magnitud, un sentido y una dirección. La dirección es la recta de acción. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Cuando planteamos un diagrama de cuerpo libre, cuando estamos planteando un diagrama de cuerpo libre, nosotros ya estamos haciendo es representando gráficamente las fuerzas, ¿sí? Y van a concurrir en un mismo punto. Y no es cualquier punto, va a ser el centro de masa. Por eso dimos centro de masa. Porque cuando planteamos el diagrama de cuerpo libre, podemos considerar que todo está concentrado en el centro de masa. Entonces, si todo está concentrado en el centro de masa, llevemos todas las fuerzas en ese centro de masa que están aplicadas. Entonces, por eso planteamos el centro de masa como un punto y todos los efectos que están siendo aplicados en el cuerpo lo vamos a representar con fuerzas. Entonces, esa representación gráfica la llamamos diagrama de cuerpo libre. Es decir, va a ser un modelo gráfico y que nos va a permitir plantear después las ecuaciones. Es algo intermedio entre algo real, el cuerpo libre ya es algo idealizado, y de ahí pasa a plantearse las ecuaciones que me van a permitir conocer cómo está funcionando el sistema. ¿Se entiende, chicos? El diagrama de cuerpo libre es algo necesario que vamos a tener que plantearnos para poder hacer. No es muy complicado, es más, pero como él lleva plantear un diagrama de cuerpo libre, para nosotros es básico. Y es la parte central que nosotros tenemos que tener en esta unidad. Poder conocer el planteo de un diagrama de cuerpo libre. Eso tiene que ser fundamental. Y eso vamos a hacer hincapié en esta unidad. ¿Por qué? Porque pasamos de algo real a una representación gráfica de eso. Para poder plantear las ecuaciones, si no, no podemos plantear. Entonces, se aísla el cuerpo de su entorno, representando todas las interacciones, para nosotros son fuerzas, sobre el cuerpo. ¿Se entiende eso? ¿Se va Sí, entendiendo o profe. no? Sí. Bueno, chicos, eso es lo que vamos a plantear. Un diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, veamos un ejemplo de esto y ahí paramos acá. ¿Sí? Esto es lo que vamos a plantear. Y vamos a parar acá. Vamos a nuestra pantalla, a nuestro video. ¿Sí? Planteemos ahí. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Digan cualquier cosa que no se vea, ustedes me lo avisan. Bueno. Entonces, vamos ahí. En este caso, ¿sí? Vamos a hacer simplemente como el ejercicio, a ver, como el ejercicio de, a ver, el ejercicio 9.
¿Sí? Vamos al ejercicio 9. Sí, profe. Tenemos nuestro plano inclinado. Tenemos el bloque. Y tenemos a la persona. Tenemos a la persona que está empujando. ¿Se ve o no? ¿Se ve? Se ve, profe. ¿El Se ve. dibujo no? Sí, ¿Se ve o no? sí, se ve. Bueno, entonces, ¿cómo planteamos como un diagrama cuerpo libre? Lo primero que tenemos que hacer es ver el centro de masa. Centro de masa. Entonces planteamos un centro de masa. ¿Sí? Segundo, lo que tenemos que plantear es su sistema de referencia. Un sistema de referencia, ¿sí o no? Entonces, mi sistema de referencia, vamos a plantearlo en el centro de masa. Para poder decir dónde está arriba, dónde está a la derecha, dónde está hacia abajo. Y ahí planteamos las fuerzas. Primero, ¿qué fuerza está aplicando el hombre? Se aplica una fuerza para empujar la caja y hay otra fuerza que está haciendo que descienda la caja por la rampa. Vamos con esa la que empuja la caja. Vamos a la que empuja la caja. Si empuja la caja, ¿qué dirección tiene? ¿Qué recta tiene? ¿Qué ángulo tiene? ¿Qué recta es la que podemos tener porque es una fuerza? ¿No es una dirección paralela al plano de acción? Sí, y que pase por el centro de masa de la caja. Esta es exactamente, esa es la dirección. ¿Y la fuerza va hacia dónde? Va hacia arriba. Esta es la fuerza F que aplica la persona. ¿Sí o no? ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Entonces, esa es la primera fuerza. ¿Qué otra fuerza tiene? La caja sobre la superficie. La gravedad. ¿Cuál? ¿La fuerza de quién? La de la caja que, La fuerza de que es la que gravedad. reacciona a la fuerza de la persona también. Entonces, la de la caja, la fuerza de gravedad, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo, exactamente. Hacia abajo. Ese es el peso. ¿Se ve? Va hacia abajo. ¿Alguna otra? La fuerza de rozamiento que hace la caja sobre la superficie. Ustedes vean, si ustedes están empujando una caja, ustedes sienten que está rozando. Y ya vamos a ver bien cuál es esa fuerza, pero podemos decir que está acá, en la superficie de contacto. Por lo tanto, es paralela nuevamente y oponiéndose al movimiento, porque si no, yo no iba a tener que hacer fuerza. Esa es la fuerza de rozamiento. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Sí, profe, se ve. Entonces, si este ángulo es alfa,
el ángulo, este va a ser alfa. Por lo tanto, este va a ser alfa. ¿Con qué está paralelo al plano inclinado? Y por lo tanto, este va a ser alfa. ¿Se ve o no? Sí. Entonces, cuando yo planteo el diagrama de cuerpo libre, dejo de manifiesto la fuerza, ¿sí? Centro de masa, la fuerza que empuja al hombre, la fuerza de rozamiento que se resiste al movimiento y el peso de la caja. Esto es una representación gráfica de lo que está pasando, donde dejo de manifiesto todas las fuerzas que están siendo aplicadas en la caja. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Bueno, chicos, eso van a tener que hacer. Pueden trabajar con el ejercicio 9, con el ejercicio 11, ¿sí? Tranquilamente. Profe, Diga. ¿puede decir de nuevo cuál fuerza es cuál? Porque dijo, fuerza gravitacional es la del peso. Sí. Después la fuerza del hombre. Y después la otra fuerza. La fuerza de rozamiento se llama, y eso lo vamos a ver más adelante, más detenidamente. Ah, bueno. ¿Puede ser que estaría faltando la fuerza normal? La normal es la de la gravedad que va hacia abajo, creo. Ah, sí, todavía yo no, se me pasó y bueno, está bien, están muy atentos. Me está faltando una. Tienen razón, me está faltando una. Esa una, yo me apuré, esa una es, ven que no se cae el cuerpo. ¿Por qué no se hunde? Es porque la superficie está ejerciendo una fuerza sobre el cuerpo y es la normal, llamamos. Es la normal, que va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Esta. Llamamos normal. Ya lo vamos a ver bien. Pero la normal está aplicando la superficie, así como yo no estoy parado y la superficie me está soportando para que yo no caiga. La superficie ejerce una fuerza hacia arriba sobre la caja, ¿sí? Y va a ser perpendicular a la superficie de contacto. Esa va a ser la fuerza normal. Llamamos normal porque siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Esa va a ser la fuerza normal a la superficie. Y vean que si esta es la superficie de contacto, es perpendicular a la superficie de contacto. Me estaba olvidando de esa, perdón. Disculpen. Bueno, chicos, pueden trabajar con eso y ahí seguimos.